Bueno, chicos, vamos al lío. Os voy a hacer una clase resumen de Excel, ¿vale? Lo primero, vamos a ir por partes. Vamos a suponer que no tenéis instalado las Case App, ¿vale? Las aplicaciones estas de que es donde viene Excel, ¿vale? Aquí tenéis el instalador en los recursos, en los plugins está también lo que es la parte de la instalación sin el instalador, ¿vale? Algunas veces los instaladores en Revit y en Navigo suelen dar problemillas por las carpetas donde se instalan, sobre todo si no tenemos permiso de administrador, ¿vale? Muchas veces a lo mejor tenemos un usuario estándar porque no queremos tener usuario administrador por tema de virus y tal, y hay veces que nos da problemillas, ¿vale? Acordaros siempre que esto está, si lo queremos instalar manualmente, estaría en el equipo, en Microsoft, o sea, en C, Program Data, Autodesk, Revit, Add-in y el año, ¿vale? Ahí es donde se debe de instalar. Se copiaría el ficherito que se llama Case App, ¿vale? Si lo quisiera instalar a mano, ¿vale? Aquí en esa carpeta sería donde instalaría, donde copiaría tanto el case. Vamos a hacerlo. Vamos a dejarlo aquí abierto. ¿Vale? Tanto este add-in, ¿vale? El punto add-in iría aquí y la carpetita aquí. Acordaros, siempre si os lo habéis descargado de internet, comprobad que no esté bloqueado, ¿vale? Tanto el add-in como toda la librería, ¿vale? Lo normal, independiente que os la hayáis descargado o lo que sea, intentad instalarlo, y si os da problemas os ponéis a cambiarlo, porque hay una percha y tendremos que ir cambiando uno por uno, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que tenemos nuestra Case App funcionando. Acordaros, en la primera pestañita, de las dos pestañitas que nos crea, de las dos fichas de Revit que nos crea, la primera son las aplicaciones que eran gratuitas, ¿vale? Que veis, aquí viene free y aquí ya no viene, pero antes venía subscription, ¿vale? Eran aplicaciones de suscripción. Entonces todo esto antes era de pago y ahora ya es gratuito. Aquí tenemos, si os dais cuenta, por ejemplo, el de View Duplicator, hay una versión que es como la versión sencilla, y aquí hay un View Duplicator que es como la versión de pago, que traía más cositas, ¿vale? Se podía filtrar más y tal. Hoy en día ya no tiene sentido, pero bueno, lo seguimos teniendo ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionamos con las case? Pues voy a abrir aquí, por ejemplo, de los ejemplitos que yo tengo, pues, ¿qué es lo que me hago siempre? O cómo empiezo las clases, que es lo que un poco vimos en clase. Me creo una familia, ¿vale? De modelo genérico. Aquí, modelo genérico, plano de referencia, equidistancia, plano de referencia, equidistancia, y 3 parámetros ABC. Vale, en izquierda, nace. 3 parámetros de ejemplar para parametrizar alto, ancho y alto. O sea, largo, alto y ancho. Qué mal me está saliendo. Bueno, cubito parametrizado, ¿vale? Este cubito, familia que he llamado cubo.rfa, lo voy a meter en mi proyecto que tengo aquí de prueba, ¿vale?
mi plantilla tengo muchas cosas desactivadas, ¿vale? Bueno, cubo como modelo genérico con nuestros 3 parámetros de ejemplar, aparecen por ahí. Imaginaros que estos 3 parámetros, pues, o sea, esta familia de cubos, yo voy a hacer múltiples copias que pueden ser cualquier tipo de elemento, ¿vale? He puesto un modelo genérico para que veáis que es como lo más estándar, como son elementos de sistema, ¿vale? Que son, o sea, como son parámetros de ejemplar, pues cualquier de estos familias yo podría ajustarla a lo que yo quisiera, ¿vale? Lo ideal es no tener que ir modificando a mano, ¿vale? La otra opción que siempre podríamos hacer, imaginaros, pues en las tablas, crearme una nueva tabla de planificación, modelo genérico, ¿vale? Y aquí, si yo quisiera cambiar A, B y C, pues esos A, B y C que he hecho en mi modelo genérico, en mi familia, tendría que ponerlos con parámetros compartidos. Teniendo los parámetros compartidos, pues ya tendríamos aquí una tabla de planificación y podríamos cambiarlo, ¿vale? Es una opción, lo cual esa opción nos obligaría a tener todos nuestros parámetros como parámetros de compartidos en nuestro fichero y mucho más organizados, ¿vale? Muchas veces no vamos a tener esa organización en un montón de familias. Funcionamiento de Excel, ¿vale? Una vez que yo tengo mis familias, mis elementos, que son los que yo quiero modificar, vamos a exportar por categoría, ¿vale? Aquí nos da las opciones. Acordaros, la opción mejor para exportar es siempre exportar como texto, ¿vale? Porque luego él, cuando vuelves a importar, automáticamente entiende que es un texto y lo pasa a numérico. Para no tener nunca problemas ya en la vida, definitivo, vamos a pasarlo a metros, 2 posiciones, y le voy a decir que me ponga el simbolito de unidad. Con lo cual el parámetro, cuando yo lo exporte, va a tener 20 metros, 20 m. Entonces eso como lleva una m, siempre se va a entender como un parámetro de tipo texto, de tipo string, ¿vale? Así que lo voy a poner simbolito de unidad. Vale, ok, aceptar. Ya tengo mis elementos y yo ahora lo que quiero es, a través de una hoja de Excel, poder modificar estos parámetros, ¿vale? Una cosa que a la hora de colaborar siempre es muy sencillo, muy fácil exportar o darle a alguien un Excel, que él modifique ese Excel, ponga los datos en el Excel, y sobre ese Excel es con el que yo voy a modificar mi modelo, ¿vale? Me vengo a Case 2, exportar categoría, modelo, empiezo a escribir modelo genérico, ¿vale? Tenemos la opción de exportar instancias y tipo. Ahora mismo, como lo vamos a modificar son parámetros de instancia, ¿vale? De ejemplar, lo voy a dejar así. Lo ideal también es esos Excel que me vaya a crear, si quiero llevarme más de una categoría, crear un documento por cada categoría. Es decir, en vez de tener un solo documento de Excel con muchas hojitas, ¿vale? Con muchas pestañitas abajo de Excel, vamos a tener un documento de Excel por cada categoría. Mucho mejor por un documento por categoría. Y esto guardarlo siempre como texto. Imaginaros, por ejemplo, que yo voy a exportar muchas veces los modelos genéricos, ¿vale? Os voy a exportar muchas veces que puede ser mucho más, vamos, que es para lo que lo vais a usar al final, para cambiar las tuberías, ¿vale? Que es uno de los usos bastante efectivos, ¿no? Es decir, voy a exportar todas las tuberías, alguien me va a modificar esas categorías, esa tubería, y yo lo voy a volver a modificar mi modelo. Entonces, esta configuración, imaginaros que yo tengo puesto aquí tuberías, ¿vale? Ahora mismo es modelo genérico, pero imaginaros que tuviera las tuberías, puedo guardarlo, ¿vale? Y volver a recoger esa configuración, que es un documento como texto, y, ¿vale? Las opciones. Tampoco es algo que está siempre haciendo, con lo cual, y además son 4 clics, ¿vale? Pero bueno, tiene la opción de guardar esa configuración. Vamos a exportar. Hay que tener Excel, ¿vale? Excel instalado, Excel relativamente moderno, creo que a partir de la 2003, lo digo porque había gente en clase con Excel prehistóricos, ¿vale? Es una broma, ¿eh? Excel moderno, sí. Vamos a poner aquí modelo genérico 01,
exportamos, ¿vale? Tarda un segundillo. ¿Vale? Aquí hay veces que abre Excel y otras veces que no abre Excel. El por qué hay veces que lo abre y por qué hay veces que no lo abre escapa a mis conocimientos, ¿vale? Pero normalmente siempre ese Excel que se exportaba te abría Excel y se quedaba con la pestaña, con el programita abierto. Ahora no lo hace, ¿vale? Bueno, acordaros, parámetros de tipo, ¿vale? De los parámetros de tipo, bueno, primero en Excel doy doble clic aquí y se va poniendo tamaño, digo porque muchas veces tenemos aquí básicos de Excel, ¿vale? Si le damos doble clic amplía hasta el numerito más, hasta el elemento más grande que tenemos, y aquí pues ya podemos ir viendo, ¿vale? Veis que estas están bloqueadas y a partir de la 8, si tuviéramos más elementos, son las que se mueven, ¿vale? ¿Cuáles son los parámetros que nosotros hemos añadido? Son parámetros de ejemplar. Acordaros que aquí vienen los verdes, parámetros de ejemplar, parámetros de distancia, y los naranjitas, parámetros de tipo. De los parámetros, los blancos son los que podemos mover, ¿vale? Los que vamos a poder modificar fácilmente. Los grises sería el equivalente a los parámetros de solo lectura, ¿vale? Como los que vienen aquí en gris clarito. Y los gris oscuros son parámetros que hay que ver si se pueden cambiar o no, ¿vale? No son parámetros que además te lo dicen en el programa, te lo viene aquí, elementos complejos puede que se editen o puede que no se editen, con lo cual hay que ir elemento por elemento, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos cambiar nosotros? Pues en este caso las cotas, ¿vale? Acordaros que este parámetro ya lo hemos puesto de texto total, ¿vale? Si yo pongo aquí 1 y veis que se me ha ido como a la derecha, pues esto en principio automáticamente Excel me lo está seleccionando, o sea, me lo está configurando como si fuera un texto. Si yo meto A, veis que se queda justificado a la izquierda. Esto es un texto, esto es un número, ¿vale? Estos, si os dais cuenta, eran todos números, que es lo que nosotros queríamos al exportar con la opción de como texto, ¿vale? Si lo hubiéramos puesto como texto y no tiene la M, pues en principio nos saldrían pegados a la izquierda como si fuera texto, y si nosotros lo cambiamos, hay veces que se cambia y se convierte en número, y eso es susceptible de que nos dé errores, ¿vale? Pues entonces, imaginaros que yo quiero aquí que esta mida a 5. Voy a poner números así muy grandotes para que sea un cambio bastante grande. 1, 3, 1, 2, ¿vale? Siguiente paso, siempre la manera FETEN de hacerlo, guardar, ¿vale? Aquí o en la barra de tareas rápidas. Está todo el día cambiando también últimamente de los muñequitos, cada día hay un icono nuevo en Excel, ¿vale? Guardamos, y una vez que guardamos cerramos, ¿vale? ¿Se puede hacer con el Excel abierto? Se puede hacer. ¿Es lo ideal? No. ¿Puede fallarnos? Sí. No lo hagáis. Venimos aquí, buscamos, hemos exportado primeramente y ahora vamos a importar, sincronizar ese archivo, ¿vale? Modelo genérico. Nos vamos aquí, nos va a coger. Como hemos exportado desde la hoja de Excel que tenía parámetros de proyecto, o sea, parámetros de tipo y parámetros de ejemplar, veis que nos aparecen dos pestañitas, una de distancia, una parámetro de ejemplar y otra para parámetros de tipo, ¿vale? Desde el parámetro de tipo, si tuviésemos en el mismo Excel varias pestañas, ¿vale? Si hubiéramos exportado un solo documento de Excel con varias hojas, aquí nos saldría un desplegable con las posibles hojas que podemos coger, ¿vale? Ya lo he dicho, eso intentad no utilizarlo porque también es susceptible de que dé fallo, ¿vale? Ahora aquí tenemos la opción
de todos estos parámetros de ejemplar, que son en principio los que estoy modificando, decirle que los parámetros que tengo en mi Excel vayan a Revit, o los tamaños que tengo ahora mismo en mi pantalla, en mi Revit, vayan a Excel, ¿vale? O cambiar, o sea, o mezclar. Imaginaros, el parámetro A va a Revit, el parámetro B va a Excel, y aquí vamos a modificar el fichero de Revit por un lado, la cota A, y el fichero de Excel por otro lado, ¿vale? Lo normal es que yo esté trabajando así, ¿vale? Es decir, todas las modificaciones que yo he hecho en Excel, que se supone que son los últimos buenos FETEN, que alguien me ha cambiado, o un colaborador o lo que sea, es lo que yo quiero devolver a Revit, ¿vale? Cuando tenemos un montón de parámetros, ¿vale? Aquí imaginaros, por ejemplo, estos son parámetros de Maxwell Render, de renderizador, que están por ahí perdidos, tal. Imaginaros que yo lo que quiero ahora mismo es solamente cambiar a ABC. Entre todos a Revit, que nos puede dar algún problema, imaginaros, por ejemplo, el de familia, o el de familia de tipo, o un ID, ¿vale? Son parámetros que me parece que al principio y como que no debemos de tocarlos, ¿no? Lo ideal, ¿qué voy a cambiar? A Revit, el B a Revit y el C a Revit. Normalmente no vamos a cambiar 500 parámetros, sino que vamos a coger A, B, C y son los parámetros que voy a traer a Revit, ¿vale? Pues los parámetros, ¿vale? Si, como he dicho antes, cuando hemos exportado algún parámetro, se nos ha convertido en numérico, ¿vale? Me está diciendo que hay algo abierto, ¿vale? Tiene abierto Excel, ¿vale? Si se ha convertido en un parámetro de este tipo, ¿vale? Nos da aquí la opción de sincronizar como si fueran números, ¿vale? Eso solamente si hemos cambiado y veis que os da problemas. Por defecto lo dejamos así. Le damos a sincronizar. Tarda un poquito, ¿veis? Y nos ha cambiado con las medidas estas gigantes que yo había puesto para que se viera claramente que se modificaban, ¿vale? Y ya lo tenemos. Hemos cambiado parámetros que son lo más sencillo, tipo numérico. A la hora de exportar, ¿vale? Acordaros que tenemos todos los parámetros que son de tipo numérico. Es muy sencillo, es un numerito, pero por ejemplo aquí tenemos unos parámetros que son ¿vale? Esto de aquí, que son parámetros de tipo si no, ¿vale? Esto, si me vengo aquí, selecciono uno, son estos parámetros de aquí, ¿vale? De tipo si no, ¿vale? Acordaros, parámetros booleanos. Esos parámetros los tengo aquí, visible a cámara, 0 o 1. Los dos valores que tenemos, los dos valores posibles que tenemos, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, de aquí puedo tener que si quiero que se mueva, o sea, que si quiero que tenga un desfase sobre el nivel, ¿vale? Este nivel de aquí, que es el nivel, bueno, el nivel anfitrión no podemos cambiarlo, y el nivel al que está asociado podríamos cambiarlo, pero estos son de los parámetros que nos pueden dar problemas. Se mueve con elementos cercanos, ¿vale? Todos los tenemos que 0, pero aquí podría poner 1, y si me vengo a mi elemento de Revit, pues aquí tendría el clic, ¿vale? Y esto, acordaros, siempre que hagamos algo, guardamos y cerramos, ¿vale? Esta es la opción más sencilla del uso de Excel. También de lo más normal, ¿vale? Es decir, de lo más normal en el sentido que es lo que vamos a utilizar muchas veces. ¿Vale? Lo más imaginaros, por ejemplo, un poco lo que os puse el otro día, o lo que empecé a explicar el otro día. Siempre vamos a poder hacer a lo mejor que no tengo tendría que abrir la plantilla de... Ahora después en otro ejemplito vamos a ver las tuberías, ¿vale? Tendríamos que hacer esas tuberías, crearnos un parametrito y poder cambiar a partir de ese parámetro, ¿vale? Vamos a cerrar y como ejemplo básico está.